Buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el seminario que tiene como título Síntesis de proteínas en eucariotas. Vamos a comenzar nombrando los integrantes: Rojas Cubas Solángela, Aliaga Torres Alejandro Rafael, Paredes Ramírez Lindalba Luciana, Gavilán Landedo Dailin y Carpia Costa Richard Eduardo. Continuando, vamos a plantearnos los objetivos que nos van a permitir más adelante desglosar todo nuestro tema. Comenzaremos con el objetivo general, que consiste en comprender la mayor parte posible sobre el proceso y los pasos, justamente de cómo éste se va desarrollando a lo largo de la síntesis de proteínas en eucariotas. Después, los objetivos específicos: el primero sería describir las fases de esta síntesis. El segundo, la identificación de los componentes clave en el proceso, que van a ser muy importantes para la determinación de patologías, porque en las patologías vamos a observar que hay una deficiencia o un aumento que es no natural en el organismo. La C, explicar la regulación del proceso de la síntesis de proteínas, porque más adelante veremos que una de sus características es que es un proceso altamente regulado. Y la D, analizar las patologías asociadas a este proceso. Componentes que participan. Primero hablaremos sobre los componentes que participan en la transcripción del ARN. Tenemos la caja TATA, por ejemplo, los factores de transcripción, el ARN polimerasa 2 y los ribonucleótidos como el ATP, GTP, CTP y UTP. En el procesamiento del pre-ARN tenemos a las capinenzimas, al spliceosoma, que va a ser ese complejo que va a eliminar los intrones y va a hacer que los exones se unan. El poli-A polimerasa, las proteínas se unen al ARN. En la parte de exportación del ARN mensajero al citoplasma tenemos el complejo TREX y las proteínas exportadoras. En la parte de plegamiento y modificaciones posttraduccionales tenemos a las chaperonas, a las enzimas de modificación, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. En la traducción tenemos, bueno, para identificarlo, es el paso del ARN mensajero a la proteína. Tenemos a los ribosomas 80S, que están compuestos por las subunidades 40 y 60S. El ARN de transferencia y el aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Bueno, y aquí algo importante es que cada fase, ya sea iniciación, elongación y terminación, tiene componentes clave. Para nombrar algunos de ellos, en la fase de iniciación tenemos a la subunidad 40S, en la fase de elongación a la subunidad 60S, y a la terminación, algo muy importante, tenemos al codón stop, que se caracteriza por la secuencia UA o UAG. Ahora el dogma central. Primero, un poco de su historia. Fue planteado por Francis Crick en el año de 1958. ¿De qué nos habla? Bueno, sobre el flujo de información genética en los seres vivos. ¿Cómo se da esa transmisión de nuestra información? Habla de la secuencia de la transferencia de información biológica, sobre este proceso que justamente se da para tener como producto esta proteína. Y, obviamente tiene que ser funcional. Y más adelante veremos las patologías asociadas a un proceso anormal de producción de proteínas. Y su excepción más característica podría ser la de la retrotranscripción del retrovirus. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Bueno, eh, participa en la regulación genética, ya que controla qué células deben proliferarse, qué células no, cuáles son los componentes, cuándo debe suceder esto. Entonces, sin este proceso no se daría producción de proteínas necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo. Esto lo convierte en un proceso esencial. Después, definición de síntesis de proteínas. Bueno, para comenzar, diremos que es un proceso universal y esencial, que está presente en todos los organismos y permite el paso del ADN a las proteínas. Después, otra de las características es que consta de dos etapas: transcripción y traducción. La primera se va a dar en el núcleo y la segunda se va a dar en el citoplasma. A grandes rasgos, en la transcripción vamos a observar que se da el paso del ADN al ARN mensajero. Y en la traducción vamos a observar a grandes rasgos también que se da el paso del ARN mensajero a la proteína. Participan múltiples componentes, como el ADN, el ARN mensajero, el ARN de transferente, los ribosomas, aminoácidos, etc. Es un proceso altamente regulado, como lo mencionamos antes, bastante importante, incluso podríamos decir que esencial. Se regula por señales internas y también por señales externas. Las señales internas son las hormonas y las señales externas son los nutrientes, lo que viene desde afuera e ingresa a nuestro organismo.
Esto en las patologías también observaremos que cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas hormonales o tiene problemas de deficiencias alimentarias, vamos a observar que va a encontrarse un problema en este proceso. Y por último, la importancia genética y médica es imprescindible para el crecimiento celular y la reparación de los tejidos. Las alteraciones en este proceso pueden causar enfermedades genéticas, cáncer y trastornos neurodegenerativos y más. Esto lo observaremos más adelante. Gracias. Estaré hablando sobre la estructura del ARN de transferencia y los ribosomas. El ARN de transferencia es una molécula pequeña que cumple un rol esencial en la síntesis de proteínas, debido a que transporta los aminoácidos hasta el ribosoma. Tiene una forma parecida a una hoja de trébol, y en su extremo 3' tiene una secuencia CCA, donde se une el aminoácido mediante los enlaces especiales. En otra parte de la estructura está el anticodón, en una secuencia de 3 bases que se empareja con el codón del ARN mensajero, lo que garantiza que se incorpore el aminoácido correcto según el mensaje genético específico. Cada tipo de ARN de transferencia reconoce un aminoácido específico, pero algunos pueden leer más de un codón gracias a la flexibilidad en el emparejamiento. Por otro lado, los ribosomas son los responsables de ensamblar la proteína. En eucariotas están formadas por dos subunidades, la menor, que es 40S, que se encarga de leer el ARN mensajero, y la mayor, 60S, que se encarga de formar los enlaces entre los aminoácidos. Esas dos subunidades juntas forman el ribosoma completo de 80S. El ribosoma tiene 3 sitios funcionales de unión. El sitio A, donde entra el ARN de transferencia con su aminoácido, el sitio P, donde está el ARN de transferencia con su cadena de crecimiento, y el sitio E, donde sale el ARN de transferencia ya descargado. Todo esto permite que el ribosoma funcione como una máquina precisa que construye proteínas paso a paso. Ahora vamos a ver las fases del proceso de síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas en eucariotas ocurre en el citoplasma y tiene 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Voy a dar un breve resumen, porque más adelante detallaremos cada una de ellas. En la iniciación, la subunidad menor del ribosoma se une al ARN de transferencia iniciador, que lleva el aminoácido metionina, por ejemplo, junto con factores de iniciación como una molécula de GTP. Este complejo se une al extremo 5' del ARN mensajero. El ribosoma escanea el ARN mensajero hasta encontrar un codón de iniciación o un codón de inicio AUG. Una vez encontrado, se une la subunidad mayor y se forma el ribosoma completo, listo para comenzar a formar la proteína. En la elongación, un nuevo ARN de transferencia carga con aminoácidos y entra al sitio A del ribosoma, guiado por el factor llamado EEF1A-GTP. Si el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARN de transferencia coinciden, se forma un enlace peptídico entre los aminoácidos gracias a una enzima presente en el ribosoma. Luego, otro factor llamado EF2 permite que el ribosoma se desplace, o sea que el ARN mensajero avance y la cadena de crecimiento se ubique en el sitio P, mientras que el ARN de transferencia vacío sale por el sitio E. Por último, en la terminación, cuando el ribosoma encuentra un codón de paro, como UAA, UAG o UGA, no entra un ARN de transferencia, sino un factor de liberación que corta la cadena polipéptida y la libera. Y de esta manera termina la síntesis de proteínas y el ribosoma se separa de sus subunidades. Ahora vamos a hablar sobre la fase de activación de los aminoácidos. En resumen, esto ocurre en el citoplasma. Cada aminoácido se une a su ARN de transferencia, específicamente en una reacción catalítica catalizada por una enzima específica, aminosil ARNT de sintetasa. Utiliza la energía del ATP. La fórmula es la que se ve en pantalla. Pero vamos a detallar más esto a profundidad. Primero ocurre una unión del aminoácido y el ATP a la enzima. ¿A qué me refiero con esto? Es que la aminosil ARN sintetasa, que es la estructura azul grande que se puede ver en pantalla, reconoce específicamente el aminoácido, que en este caso va a ser la valina, aunque en otros casos también puede ser metionina. Puede ser cualquier aminoácido en especial. También se une una molécula de ATP a este complejo. El ATP se hidroliza parcialmente y pierde de esta manera 2 grupos fosfato y queda como AMP unido a aminoácido.
Como segundo paso ocurre una entrada del ARN de transferencia específico. ¿A qué me refiero con esto? Es que la enzima reconoce al ARN de transferencia correspondiente al aminoácido valina, como es este caso. El ARN de transferencia es el complejo aminosil AMP dentro de la enzima. Después ocurre una transferencia del aminoácido al ARN de transferencia. O sea que el aminoácido es transferido desde el AMP hacia el ARN de transferencia, uniéndose en su extremo 3', que es CCA, por un enlace éster, y es liberado un AMP. Por último, ocurre una liberación del aminosil ARNT, que es como el que se ve en pantalla. Se libera el aminosil ARNT, que en este caso es VAL ARNT transfer ARNT, y el aminosil ARNT sintetasa queda libre para repetir este proceso. Paso de inicio de la síntesis de proteínas. Comenzamos con la fase de iniciación, que es la primera etapa en la traducción del mensaje genético en una proteína. La síntesis de proteínas ocurre dentro de los ribosomas. El ribosoma se encarga de ensamblar la cadena polipeptídica que eventualmente se pliega en una proteína funcional. El proceso de iniciación comienza cuando el ARN mensajero se asocia con la subunidad 40S del ribosoma. Para que esto suceda, es necesario un conjunto de factores de iniciación que ayudan a preparar el ribosoma para reconocer el codón de inicio en el ARN mensajero. Estos factores son esenciales para la correcta formación del ribosoma funcional. Uno de estos factores es el EIF1, que asegura que las unidades ribosómicas se mantengan separadas antes de tiempo. Además, ayuda a que el ribosoma se alinee correctamente para reconocer el primer codón de inicio, que es el codón AUG. Este es el codón que marca el comienzo de la traducción, ya que indica el primer aminoácido que debe ser incorporado a la cadena polipeptídica, que es la metionina. El siguiente factor importante es el EIF2, que tiene la función de transportar el ARN de transferencia iniciador cargado con metionina hasta el ribosoma. Este ARN de transferencia se une al sitio P del ribosoma, que es donde comenzará la elongación del polipéptido. Además, el EIF2 también asegura que el ribosoma esté completamente preparado para comenzar la traducción. El factor EIF3 también juega un papel crucial. Su función es estabilizar la subunidad 40S y evitar que se una prematuramente con la subunidad 60S del ribosoma. Sin la estabilización proporcionada por el EIF3, la subunidad 40S podría unirse incorrectamente a la subunidad mayor y por lo tanto no se formaría el complejo funcional adecuado para la síntesis de proteínas. Una vez que el codón de inicio AUG es reconocido por el ribosoma, el ARN de transferencia iniciador con la metionina se ancla al sitio P. En ese momento, la subunidad mayor 60S se asocia con la subunidad menor 40S, formando el ribosoma completo, que ahora se llama ribosoma 80S. Con esto, el ribosoma está completamente ensamblado y listo para pasar a la siguiente fase, que es la elongación. Ahora pasamos a la fase de elongación. La elongación es el proceso en el cual se va construyendo la cadena polipeptídica. Durante la elongación, el ribosoma recorre el ARN mensajero, interpretando la secuencia de codones y añadiendo los aminoácidos correspondientes en el orden correcto. La elongación comienza con la entrada de aminoácido ARN de transferencia en el sitio A del ribosoma. El factor EF1A transporta un ARN de transferencia que está cargado con un aminoácido correspondiente al codón que está presente en el ARN mensajero en el sitio A. Es importante mencionar
que el ribosoma es muy preciso en este paso. El anticodón del ARN de transferencia debe coincidir perfectamente con el codón en el ARN mensajero. Si hay una coincidencia, se libera GTP, lo que proporciona la energía necesaria para que el ARN de transferencia se fije de manera firme en el sitio A del ribosoma. Una vez que el ARN de transferencia se encuentra en el sitio A, el siguiente paso es la formación del enlace peptídico. El aminoácido que se encuentra en el sitio A se une al aminoácido que está en el sitio P a través de un enlace peptídico. Esta reacción se da por la enzima peptidiltransferasa. Este paso es fundamental ya que es lo que va uniendo los aminoácidos en una cadena que eventualmente se convertirá en una proteína. Después de que se forme el enlace peptídico, el ribosoma realiza un movimiento conocido como translocación. En este proceso, el ribosoma se desplaza una posición a lo largo del ARN mensajero, lo que permite que el sitio A se libere para recibir un nuevo ARN de transferencia con su aminoácido correspondiente. El ARN de transferencia que lleva la cadena polipeptídica pasa al sitio P, mientras que el ARN de transferencia que ya no tiene aminoácido se desplaza hacia el sitio E, donde será expulsado. Este proceso de translocación es facilitado por otro factor llamado F2, que es responsable de la energía necesaria para que el ribosoma se mueva a lo largo del ARN mensajero. Este ciclo se repite así muchas veces y con cada ciclo un nuevo aminoácido se incorpora a la cadena polipeptídica en formación. Buenas tardes, yo soy Richard Carpio y yo les voy a hablar sobre la organización de la síntesis de proteínas. Primero, empezamos con un codón de Pado. Imaginemos que esta parte es un ribosoma con su unidad mayor 60S y su unidad menor 40S, y todo esto es una cadena polipeptídica que se está sintetizando. Cuando llega a una parte del ARN de transcripción, tiene un codón de paro en esta última parte, en este último extremo, que puede ser una uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina y un uracilo, guanina, adenina. Este es como que el mensaje para que el ribosoma pare la síntesis de esta proteína, de este polipéptido, y al final, por medio de una ERF1 que se une al sitio activo del ribosoma, lo que permite es de que esta RF1 posee una GGQ. Esa GGQ luego va a ayudar a la cadena polipeptídica. Luego, teniendo por medio de una ERF3, que es una GTP-ASA, que utiliza GTP como fuente de energía para que este ribosoma tenga un cambio estructural. Y como mencionamos previamente, este RF1 posee una GGQ. Esta GGQ, con el cambio conformacional del ribosoma, por fin se llega a estar en el centro activo, en el centro catalítico de ribosoma, lo que permite al final de que el péptido se libere, el polipéptido se libere. Entonces luego, por medio de una proteína de ABC1, permite que estas subunidades del ribosoma se puedan disociar y poder reutilizar para una futura síntesis de proteínas. Ahora, hablando de todo este mecanismo ya de la síntesis de proteínas, tenemos dos tipos de proteínas dependiendo de su destino, ¿no? Y dependiendo también de su localización en su síntesis. En los ribosomas libres poseemos aquellos que no están asociados a ninguna membrana, porque se están simplemente en el citosol. Estos tipos de ribosomas no tienen señales, o sea, pueden haber dos caminos, que tienen señales específicas y que no tienen señales específicas. Si poseen señales específicas, como la secuencia de localización nuclear en el NLS rica en lisinas y argininas, se dirigen al núcleo. También se pueden ir por medio de señales hacia las mitocondrias y a los peroxisomas. Para esto se usan chaperonas que las mantienen parcialmente desplegadas para que puedan ingresar a través de los complejos TOM y TIM en las mitocondrias y también en los PETs en los peroxisomas. Este tipo de proteínas son trasladadas después de haberse sintetizado por completo, en un proceso post-translacional y no vesicular. Un ejemplo de las proteínas que no tienen señales, que son sintetizadas en los ribosomas libres del citoplasma, son las enzimas glucolíticas, que como ya sabemos, la glucólisis se está dando en el citoplasma.
Luego tenemos el destino de proteínas según su localización en la síntesis, que está la parte de los ribosomas unidos al retículo endoplasmático. Esto se da porque una vez que se esté sintetizando toda la cadena polipeptídica en el ribosoma, esta cadena polipeptídica puede poseer dentro de sus 15 a 30 aminoácidos una señal hidrofóbica, por lo cual lo que sucede es de que una partícula de reconocimiento de señal como una SRP detiene temporalmente todo este proceso de transducción y lleva este complejo de ribosoma, ARN mensajero y la cadena reciente polipeptídica hacia el retículo endoplasmático rugoso. Esto lo que hace es de que el SRP se una al receptor en el retículo endoplasmático rugoso y que, como todo este proceso se ha mantenido en pausa, pueda reanudarse. Una vez se reanuda y termina la síntesis, que este proceso se llama la translocación cotraduccional, puede llevar modificaciones como la glicosilación, la formación de puentes y sulfuros y el plegamiento correcto. Luego es empacada en vesículas que van al aparato de Golgi, donde se clasifica y se envía según su destino final. Como un gran ejemplo es la insulina, la membrana plasmática o los lisosomas, si es que lleva manosa 6-fosfato. Bueno, profesora, para continuar con la presentación vamos a observar un pequeño fragmento de un video relacionado a nuestro tema. Si bien el mecanismo de la traducción en procariotas y eucariotas es muy similar, la presencia de endomembranas en eucariotas determina algunas diferencias importantes. Como se mencionó en videos anteriores de esta serie, en eucariotas los ARN mensajeros sufren un proceso de maduración que, al ser procesado de distintas maneras, aumenta considerablemente la variedad de proteínas que se obtienen en la traducción. Además, las proteínas que estas células sintetizan se dirigen a muy diversos destinos finales. El caso clínico seleccionado para este seminario es el síndrome de Diamond-Blackfan, el cual es una enfermedad congénita que radica en la formación de las subunidades de los ribosomas, específicamente en el gen RPS19, el cual va a codificar a la subunidad 40S de los ribosomas. Pero en esta enfermedad, este gen va a estar mutado, por ende, esta subunidad también va a estar defectuosa. Y esta, al unirse a la otra subunidad 60S, van a sintetizar proteínas defectuosas. ¿Y cómo se relaciona esto con la enfermedad? Esto se evidencia en este frotis sanguíneo, en el cual podemos ver una aplasia total de los hematíes. Esto debido a una falla en la maduración de los mismos. Y esto es causado por la presencia de estas proteínas defectuosas, las cuales van a interactuar con la maduración de las células progenitoras de los hematíes, como el megacardioblasto o los promegacariocitos. ¿Y cómo se evidencia esta enfermedad en los recién nacidos? Esto se evidencia mediante problemas cardíacos, problemas óseos, y si estos niños logran sobrevivir al primer año de vida, van a presentar defectos en su crecimiento. Finalmente, las conclusiones que nosotros planteamos en este seminario, primero es nuestra conclusión general, la cual es comprender la síntesis de proteínas, permite valorar su papel esencial en la función celular y su impacto en la salud. Nuestras conclusiones específicas son: 1. La síntesis proteica sigue fases ordenadas, iniciación, elongación y terminación, que garantizan la producción correcta de proteínas. 2. Los componentes clave como ARN mensajero, ribosomas y ARN de transporte trabajan coordinadamente para lograr una traducción eficaz. 3. La síntesis de proteínas está finamente regulada para adaptarse a las necesidades celulares y condiciones externas. Y finalmente, 4. Errores en este proceso pueden causar enfermedades como anemias congénitas, cáncer o trastornos neurológicos.
Y estas son las referencias que usamos para realizar este seminario. Muchas gracias, profesora. Este ha sido todo nuestro trabajo.